padre y el abuelo de José? Vamos a preguntar a hermana Sofi, miro yo que tiene ganas de preguntar. ¿Quién es el padre de José, hermana Sofi? Yo a veces he dicho que los jóvenes y los que estudian se preparan para un examen, ¿verdad? Hermano Elmer dice que reprueba todas las materias. Pero hermano Elías sí se sabe esa pregunta. Hermano Elías, ¿quién es el abuelo de José? Dice que hermanos, tenemos que leer la Biblia. Dice que José, la descendencia de José, no sabe quién es el abuelo de José, hermano Elías. ¿Quién es el papá de José? ¿Y quién era el papá de Jacob? Abraham. Una pregunta fácil les estaba haciendo. Es como que yo le preguntara, ¿quién es su papá? ¿Quién fue su papá? Y usted me dice, ay, ¿quién era el abuelo de su papá? Usted sabe, es una pregunta fácil que yo les estaba haciendo. Allí pueden entender ustedes de dónde vienen todas las bendiciones de José. Dice que José es el hijo de Jacob, por lo tanto viene siendo nieto de Abraham, es uno de los descendientes de Abraham. Pero tenemos que leer la Biblia, jóvenes. Si les hubiera ofrecido un premio, tampoco se lo hubieran ganado. Dice la palabra del Señor. Aquí voy a tomar un versículo nada más. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí dice el subtítulo, José y la esposa de Potifar. José, dice la palabra del Señor, les voy a mostrar un contexto. José fue vendido por sus hermanos a la casa de Potifar. Él lo compró, él era esclavo, lo compró él. Les hubiera hecho esa pregunta mejor a ustedes, si no se las hubiera resumido yo les estoy haciendo la tarea. Dice que él fue comprado por Potifar, y él, como José, estaba el Espíritu de Dios en él. José tenía temor de Dios, todo lo que él hacía era prosperado, dice la palabra de Dios, que toda la casa de él era prosperado. Él tenía, dice la palabra del Señor, que lo habían tomado como un mayordomo, algo así como un jefe de todos los empleados. Él era superior a todos ellos. Entonces José le decía, la mujer de Potifar quería hacer caer a José, que pecara él contra ella. Entonces José le decía que él podía tener menos, podía tocar a ella. Dice la palabra, no hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces José tenía temor de Dios. El tema de este mensaje es el temor a Dios. Es muy importante tenerle temor a Dios. Para los que le servimos a Dios, el temor a Dios significa respeto. Pero para aquel hombre mundano que no conoce de Dios, aquel hombre inconverso, aquel joven inconverso, el temor de ellos hacia Dios es miedo. Pero nosotros no, es un respeto que usted, así como usted le tiene respeto a su mamá, a su abuela o a su abuela, es el mismo respeto que usted le tiene que tener a Dios. Antes de hacer las cosas, usted se tiene que acordar de Dios. Así como José decía que él no le podía hacer ese mal a Potifar, porque él había confiado en él y él no le podía fallar a esa persona. Así nosotros no le podemos fallar a Dios. A veces yo he dicho que como seres humanos podemos fallarnos entre nosotros mismos, pero a Dios no le podemos fallar. Antes de que nosotros le fallemos a Dios, acordémonos de Dios, de lo que Dios ha hecho con usted, ha hecho conmigo, de las obras, de las maravillas. Acuérdese que la mejor obediencia que usted le puede dar a Dios es su temor, es su respeto. Como jóvenes, ¿sabe? El mundo ofrece muchas cosas para el joven. El mundo ofrece las discotecas, los bailes, las novias mundanas, muchas cosas ofrece. Pero cuando a usted le sale una Dalila ya en el mundo, acuérdese de Dios. Usted diga, esta mujer no me conviene, ¿cómo puedo yo andar con ella? Ella me va a separar de Dios. ¿Cómo le puedo hacer yo eso a Dios? Acuérdese, cuando usted le salga alguien que le separa de Dios, acuérdese de su temor a Dios, de su respeto, no su miedo, sino el respeto que usted le tiene que tener a Dios. Hay jóvenes aquí que quizás su mamá les ha dicho, no andes con esta muchachita porque no te conviene.
Acuérdese antes de hacerle caso a algo que le separa de Dios. Acuérdese de Dios. Acuérdese de sus padres. ¿Sabe? Por eso la palabra del Señor, José decía que él no le podía fallar a Dios. Él le tenía respeto a Dios. Él le tenía temor a Dios. Y el Señor estuvo con José en todo lo que él hizo. José fue prosperado. José fue calumniado, dice la palabra del Señor. Usted puede leer que la mujer de Potifar le dijo a él que él quería abusar de ella. Pero José salió corriendo porque le tuvo más temor a Dios que a la mujer. Él no quería fallarle a Dios. Él no quería tampoco traicionar la confianza que habían puesto en sus manos. Cuando usted sea vituperado, cuando usted le digan yo te vi con fulanita y sabe usted que no es así, acuérdese que también José, para poder ver las bendiciones de Dios, tuvo que pasar un proceso, tuvo que ser encarcelado. Blasfemaron contra él, mintieron contra él, pero él siguió creyendo a Dios, él siguió confiando en Dios. Así tenemos que ser nosotros en este tiempo. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros, a los jóvenes, cuando las tentaciones llegan a su vida, acuérdese de Dios, acuérdese de José. Usted tiene ese ejemplo de José. Hay ejemplos también en la palabra del Señor de personas que le fallaron a Dios, pero José es un buen ejemplo de la fidelidad que él tuvo hacia Dios. Vamos a ver aquí en Santiago 1, capítulo 13, lo que dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 13. Perdí mi versículo. Santiago capítulo 1, versículo 13, hermanos. Está 1:13. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero en el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. En el 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. ¿Cuántos de acá han soportado las tentaciones? ¿Cuántos de acá, cuando los han criticado, les han dicho mentiras, han blasfemado contra usted, se han quedado callados y han dicho, el Señor Jesús no abrió su boca y en la cruz del Calvario yo tampoco abriré mi boca, me quedaré callado y Dios hará justicia por mí? ¿Cuántos de acá han puesto la palabra por obra? El joven y la señorita tienen muchas tentaciones porque el mundo ofrece muchas cosas, porque a veces hay amistades que los separan de Dios, hay amistades que en vez de animarlos a que busquen de Dios, hacen todo lo contrario. Por eso la palabra del Señor nos habla y les habla a ustedes, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es el joven, es la señorita. Cuando ustedes le digan vamos a pasear, cuando ustedes le digan vamos a jugar fútbol, vamos a ver una película, acuérdese que se tiene que venir a la iglesia. Acuérdese que usted ha hecho una promesa con Dios. Soporte todo lo que el enemigo le ofrece, porque la palabra del Señor no solo habla a aquel hombre adulto, a aquella mujer, sino habla a la juventud también. La palabra dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. También habla, nos habla a nosotros también, porque no solo el joven tiene tentaciones, también nosotros como personas, como seres humanos, aunque tengamos esposos o los que están solteros,
También el enemigo llega a poner ofertas, así como lo hizo a través de la vida de Sansón. Sansón le dijo el Señor, todos se saben esa historia de Sansón, le dijo que no anduviera con una mujer. Y él lo hizo, él anduvo con Dalila en su necedad y todos saben el final que él tuvo por desobedecer a Dios. Hay ejemplos de la Biblia donde las personas que desobedecieron a Dios les fue mal, pero hay ejemplos de la Biblia de personas que se arrepintieron. Está el ejemplo del rey David, él le falló a Dios, pero después aceptó que había hecho lo malo delante de Dios y reconoció sus errores y nunca más le volvió a fallar a Dios. Usted puede fallarle a Dios, pero también puede arrepentirse y reconocer su error. Como seres humanos le fallamos a Dios, pero también tenemos la oportunidad de arreglar nuestras vidas. Es tiempo que ustedes y yo nos pongamos a pensar, ¿qué nos separa del amor de Dios? ¿Qué es lo que a usted le separa del amor de Dios? ¿Qué lo separa venir ante su presencia? ¿Qué le separa gozarse en la presencia de Dios? Una joven por allí, un joven, el trabajo, el estudio. ¿Qué le separa del amor de Dios? Yo a veces he dicho que la juventud tiene todo para servirle a Dios, pero a veces no quiere servirle a Dios. Yo a veces digo, el joven no tiene la preocupación, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué me voy a poner mañana? No lavé mi ropa. El joven no tiene esa preocupación. El joven lo único que tiene que hacer es servirle al Señor con todo su corazón. No hay nada que le pueda impedir servir a Dios, pero a veces nosotros le damos oportunidad a todo lo que el enemigo viene y pone en nuestras vidas y sin que nos damos cuenta nos vamos separando del amor de Dios. Sin que usted se dé cuenta, se está olvidando del respeto que usted le tenía a Dios. Sin que usted se dé cuenta, se le olvidó el temor que usted le tenía a Dios. Está el ejemplo de Pedro también. Pedro le falló a Dios, pero reconoció su error y rectificó, le pidió perdón a Dios y nunca más le volvió a fallar a Dios. Usted me va a decir, es que Pedro no era joven, pero le falló a Dios también. Él tuvo temor de Dios después de haber negado a Dios, tuvo temor de Dios y se arrepintió de lo que él había hecho. Nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros errores y de arreglar en nuestras vidas, porque quizás el día de mañana sea demasiado tarde. Vamos a ver lo que nos habla Proverbios capítulo 8, versículo 13. La palabra del Señor. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La boca perversa aborrezco. Aquí les estaba hablando del temor que tenía José hacia Dios, y aquí también nos habla la palabra del Señor. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y usted me va a decir, a mí me gustan todavía las cosas del mundo, a mí me gusta la música mundana, a mí me gusta juntarme con personas que no tienen temor de Dios al hablar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos contaminando. Acuérdese que cuando nosotros le servimos a Dios, tenemos que hacer la diferencia entre el cristiano y el mundano. Tanto el joven como la señorita tienen que demostrar que es luz o es oscuridad, así de simple. Si nosotros decimos ser cristianos, pero nuestros hechos niegan lo que nosotros hablamos, entonces ¿cómo vamos a demostrar que de verdad le servimos a Dios? Si nosotros, en vez de apartarnos de todo lo malo, nos juntamos con toda la perversidad. La palabra dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Cuántos de acá cuando les dicen vamos a jugar fútbol ya no van? ¿O cuántos de acá cuando les dicen no vayas a la iglesia, se vienen con toda la actitud a la iglesia? ¿Sabe? Son cosas que nos separan de Dios, son cosas sin que nos damos cuenta, nos vamos alejando de las cosas de Dios. Yo a veces he dicho que cuando uno se va alejando de Dios, cuando ya no va 3 días a la iglesia, después uno se acostumbre a esa normalidad. Después parecemos sabatistas, llegamos cada sábado, cada domingo, o nos volvemos domingo
nos volvemos, solo venimos quizás martes, miércoles, una vez por semana, nos vamos acostumbrando. Y usted, ¿por qué ya no después viene la pregunta? Yo miraba al hermano o a la hermana que venía siempre a la iglesia, porque nos acomodamos. Cuando nosotros nos acomodamos, dejamos de buscar esa comunión con Dios, esa búsqueda, olvidamos el temor de Dios y vamos perdiendo ese temor, ese respeto que le teníamos antes a Dios. ¿Sabe? El salmista David dijo, es mejor estar yo en tu casa todos los días que 100 días fuera de ti, o que 1000 años fuera de ti. No me acuerdo bien cuál era el otro faro de la palabra del Señor, pero él decía que es mejor estar en la casa de Dios que estar lejos de Dios. Yo a veces me he preguntado, a veces he dicho, ¿qué pasaría si la muerte me sorprendiera y yo no estoy bien delante de Dios, o ese día me alejé de Dios? ¿Qué pasaría? Yo a veces me he preguntado. Yo sé que hay un cielo, hay una eternidad, pero tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual. Usted me va a decir, yo soy joven todavía, tengo muchos años para servirle a Dios, pero ¿qué pasará si el día de mañana viene la muerte por su alma? ¿Qué cuenta le entregará a usted? Usted le va a decir al Señor, Señor, yo tenía muchos años para servirle a Dios. Yo iba a irme a echar mi vuelta en el mundo y después regresar y servirte como tú querías. Puede ser demasiado tarde. No, por eso la Biblia dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si usted puede venir, si usted tiene sus pies, ¿qué le falta? ¿Qué le falta para servirle a Dios? ¿Qué le falta para tenerle temor, respeto a Dios? ¿Sabe? Ese canto que algunos cantan, que yo te alabo con mi voz, yo te alabo con mis manos, yo te alabo con mis pies, y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. ¿Será que lo ponemos por obra? ¿Será que usted, si le falta la voz, le va a alabar a Dios con sus manos? Si le faltan sus pies, ¿usted le va a servir a Dios? A veces nosotros cantamos o le decimos a Dios algo que no somos capaces de ponerlo por obra. José tuvo temor a Dios. José era un joven. Aquí la palabra de Dios no dice que José tenía hijos, que tenía esposa. José esperó el tiempo de Dios y Dios lo recompensó. Dios lo puso como gobernador de Egipto porque le fue fiel a Dios. A veces el joven, la señorita, le pide muchas cosas a Dios, pero él no da nada a cambio de servirle a Dios. En una ocasión, cuando yo era joven, le decía al Señor, le pedía un matrimonio y el Señor me decía, tú me pides, pero no haces lo que yo te pido. Tú no me sirves como yo quiero que tú me sirves. Si usted no le ha respondido al Señor su oración, pregúntese, ¿usted ha hecho la voluntad de Dios? Porque a veces queremos que el Señor nos responda nuestras oraciones, pero a veces nosotros no hacemos lo que Dios nos pide. Si Dios nos pide obediencia, si Dios nos pide que le busquemos, si Dios nos pide que lo honremos, o que honremos a nuestros padres, o que le servimos a Él con todo nuestro corazón, no lo hacemos. Entonces, ¿cómo queremos ver la mano de Dios en nuestra vida? ¿Cómo queremos que el Señor responda nuestra oración si nosotros no ponemos por obra lo que Él nos pide? La palabra del Señor dice, nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco yo. Hay jóvenes que de verdad hay soberbia en ellos, se han enaltecido a veces o dicen, yo soy joven, yo tengo fuerzas, yo tengo estudio, yo tengo esto, yo tengo lo otro, pero todas las cosas vienen de Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. El joven, la señorita, sin Dios no es nada. A veces el joven dice, yo puedo hacer lo que yo quiero, pero ¿se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Se ha preguntado qué será de usted el día de mañana sin Dios en su vida? El Señor me decía hace un tiempo que Dios sigue siendo Dios en mí, pero yo sin Dios no soy nada, que yo sin Dios no era nada. Y es lo mismo para el joven y la señorita. Es tiempo que usted le tenga respeto a Dios. Si usted respeta a sus padres, respete a Dios. Si usted quiere que le vaya bien en la vida,
es el Señor con nosotros. Si nosotros no obedecemos y Dios tiene propósito para nuestras vidas, nos va a llamar a las buenas, a las malas. ¿Cómo quiere usted regresar y servirle a Dios? Hay dos cosas, a las buenas o a las malas. José fue bendecido porque hizo la voluntad de Dios. José lo puso el Señor adelante de todo Egipto. Él era el segundo después de Faraón porque obedeció a Dios. Cuando estuvo preso, no sé cuánto han leído que José estuvo preso y le pusieron como el encargado de la cárcel, lo puso a él como encargado de todos los presos. Dice que José, donde quiera que estuvo, fue bendecido y prosperado todo lo que él tocaba, porque el Espíritu de Dios estaba con él, porque Dios estaba con él, porque él tenía temor a Dios. Eso es algo muy importante que tenemos que tener, respeto a Dios. A veces yo he hecho la comparación entre los católicos y los evangélicos. Ellos cuando llegan a la misa se quitan el sombrero y se arrodillan y le piden y rezan a todo lo que en ellos creen. Le tienen respeto a esas imágenes. Y nosotros respetamos a Dios, honramos a Dios. Dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, también fue tentado. Siendo Él el Hijo de Dios, ¿cuánto no más nosotros? ¿Cuánto no más el joven y la señorita? Que ellos son más fáciles a veces de todas las cosas que ofrece el mundo. A veces alguien me dijo un día, el enemigo sabe con quién meterse. Él sabe quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Quiénes están firmes delante de Dios y quiénes no, me decían. Y Él conoce, hay personas que no tienen tentaciones porque ellas son de Él. Él sabe que son de Él. Él sabe que aparenten nada más servirle a Dios. Y yo me puse a examinar lo que me decía la persona. Y yo dije, es cierto porque hay personas que dicen servirle a Dios, pero aman más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Vamos a ver, no les voy a hablar algo que no es. Vamos a ver aquí en San Mateo capítulo 5, versículo 11. Pero vamos a regresar mejor antes. San Mateo capítulo 4, versículo 1. Después vamos al 5, 11. El 4:1, yo les decía que Satanás tentaba al Señor Jesús siendo el Hijo de Dios. Imagínense nosotros, peor si no oramos, cuánto no presa fácil vamos a ser para el enemigo. Dice la palabra, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él el pentáculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Siendo Él el Hijo de Dios, fue tentado. Vemos que José también fue tentado, pero José resistió la tentación. Cuando Él le ofrecía a la mujer de Potifar su cuerpo, le ofrecía muchas cosas, Él se acordó de Dios. Cuando el enemigo venga contra usted y le ofrece muchas cosas que el mundo tiene, acuérdese de Dios. Acuérdese que usted le ha hecho una promesa a Dios. Acuérdese que el enemigo le puede ofrecer el mundo entero, pero a cambio usted le tiene que dar su alma. A cambio usted tiene que perder su alma. Por eso dice la palabra del Señor, ¿de qué le sirviera al hombre, al joven, a la señorita, a todos, ganarnos el mundo entero, pero perdemos algo muy importante, nuestra alma y la salvación? Usted me va a decir, pero tengo mi carro, pero tengo mi moto, pero tengo mi casa, pero es pasajero. El día que usted
hace muchos años, que era hijo de estos empresarios de la marca Purina Dog Chow y todo eso. Hace unos días yo lo miraba en redes sociales que había muerto, tenía 30 años, y yo decía, y alguien me dijo, ¿tú lo conociste? Sí, lo conocí porque hace muchos años trabajé con familiares de ellos, dije yo, y me decía, ¿de qué le sirve? Él no se va a llevar todo ese dinero que él tiene al cementerio. ¿De qué le sirvió tener toda esa gran fortuna? Y yo dije, sí, es cierto. La persona que hablaba conmigo me decía, cuando uno se muere no se lleva nada. Estamos hablando del nivel económico, es una marca muy importante. Todos conocen esa marca de concentrado de la Purina Dog Chow y todo eso, es un concentrado muy caro. Entonces la persona me hacía entender que es cierto, él se murió sin Cristo y sin esperanza. Siendo él, teniendo dinero, él pudo decir, no se llevó su carro, no se llevó su casa, no se llevó todo lo que tenía, todo el dinero en el banco. Y nosotros, si morimos, tampoco nos vamos a llevar nada. Dice la palabra que somos polvo y al polvo volveremos. Usted va a decir, me voy a llevar mi moto, me voy a llevar mi carro en el cementerio, me voy a llevar mi casa, mi ropa de marca. Todo eso se queda, todo eso es pasajero. Cuando al Señor lo tentaban, el enemigo le ofrecía todo, pero siendo él el Hijo de Dios, él tomó la autoridad y le dijo que no. Él rechazó todo lo que el enemigo le ofrecía, siendo Dios el Hijo de Dios. Y nosotros vamos a ser tentados también. Todo el enemigo nos va a ofrecer muchas cosas, pero van a ser cosas que nos van a separar del amor de Dios, van a ser cosas que nos van a apartar de Dios. Vamos a ver aquí en 5:11 lo que dice la palabra, en el mismo San Mateo, solo nos adelantamos. Dice la palabra del Señor. Lo vamos a leer de nuevo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra del Señor. Mirábamos antes en Proverbios, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, bienaventurado el joven, la señorita. Aquí nos habla la palabra del Señor cuando usted le critiquen, cuando usted lo juzga. Sabe, a veces el error que cometemos como cristianos, a veces cuando el joven o la señorita se alejó de Dios, decimos, está en pecado, de seguro le falló a Dios, de seguro tiene su novia mundana. A veces entre nosotros mismos, como decimos, nos echamos tierra. Pero a veces la palabra del Señor dice que Dios no nos ha juzgado. ¿Por qué nosotros, en vez de juzgarnos, los jóvenes, apoyarse unos a los otros? Es muy importante que la juventud se enamore de Dios y le tenga respeto a Dios. Porque cuando usted está enamorado de Dios y le tiene respeto, va a ser como aquel joven que está enamorado de su novia. Quiere estar 24 horas al lado de esa persona. Así va a ser usted cuando está enamorado y usted tiene amor a las cosas de Dios. Cuando usted le tiene ese respeto a Dios, no se va a querer separar de Dios. Usted va a estar firme en la roca que es Cristo, y antes de cualquier cosa va a decir, yo no le puedo hacer eso a Dios porque eso no le agrada a Dios. Yo no puedo hacer esto porque Dios me está viendo. ¿Sabe? Pedro se volvió temeroso después de Dios, después de haberle fallado. Fue un hombre temeroso de Dios, anduvo con temor después de haberle fallado a Dios. Pero nosotros, a veces yo he dicho que tiene que haber un arrepentimiento en la persona para que de verdad haya temor en Dios. Porque si usted lo va a hacer por culpa, cuando se le pasa la culpa ya no va a querer servir a Dios. Tiene que tener ese amor a Dios. Yo a veces digo que hay que tener amor a lo que uno hace. Algunos me van a decir, yo no tengo amor a mi trabajo porque voy obligado a trabajar, pero le tiene que gustar su trabajo. Así tienen que ser las cosas de Dios. Vamos a ver en
hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando usted le diga yo no te amo porque le servís a Dios, acuérdese que el Señor Jesús sí lo ama. Acuérdese que a Dios sí lo ama. La palabra del Señor dice que en el amor no hay temor. Cuando usted le tiene ese respeto a Dios, no es miedo lo que usted le tiene que temer. Usted le tiene ese respeto a Dios, no va a tener ese temor de que el Señor lo va a castigar, porque usted sabe que aunque no es perfecto, está tratando de hacer la voluntad de Dios como Él quiere que usted la haga. Por eso dice la palabra, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Eso es para aquella persona que se ha alejado de Dios, aquella persona que conoció a Dios. Yo he encontrado personas que han conocido a Dios y le tienen miedo a Dios. Saben que un día puede venir el castigo sobre ellos, puede venir la ira de Dios sobre ellos. Saben que tienen ese miedo a Dios porque saben que han hecho lo malo, que están haciendo lo malo delante de Dios. Pero usted le sirve a Dios, entonces tiene que estar confiado en Dios, que el Señor está con usted y que usted tiene respeto a Él. Dice la palabra, amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme es porque sabe que está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero si nosotros estamos confiados en Dios, entonces no tenemos que tenerle temor a Dios. Yo les decía que José, después de todo, de haber soportado todas las cosas, fue bendecido. Vamos a ver aquí mismo en Génesis capítulo 48, 38, cómo el Señor respaldó la vida de José. Porque si les pregunto, no me van a decir. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Faraón dice que le decía a José, porque José le interpretó el sueño a Faraón. Nadie le podía interpretar el sueño a Faraón. Todos saben, ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿cuál fue el sueño que interpretó José? Vamos a ver, ¿cuál es el sueño que José interpretó? Eso es fácil. Yo he escuchado por ahí los hermanos a veces hacen chiste de ese sueño porque tiene un contexto. Algunos dicen, las vacas flacas y las vacas gordas. ¿Verdad que estas sí se las saben? Ese es el sueño que interpretó José. El sueño donde el Señor le mostraba a José que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pero José le interpretó ese sueño a José. José le interpretó ese sueño a Faraón. Ahí lo puede leer usted, está en el 41 en adelante, ahí está la interpretación de José hacia Faraón. Por eso Faraón le decía a José, dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? José tenía algo importante, tenía presencia de Dios, tenía el Espíritu de Dios, tenía temor de Dios. Eso es lo más valioso que tenía José, que Dios estaba con él y Dios respaldaba su vida. Pero a veces nosotros, se nos olvida que Dios está con nosotros. Se nos olvida a veces todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. José tenía lo más esencial, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y que Dios estaba con él. Y le tenían respeto a Dios. Eso es lo más importante para mí, es tenerle respeto a Dios, es que Dios esté con nosotros.
porque nosotros sin Dios no somos nada, pero podemos ir para que José tuviera todas las bendiciones. Pasó procesos, estuvo preso, fue difamado, pero al final vio la recompensa de Dios en su vida. Eso quiere decir que José siempre fue temeroso de Dios, siempre estuvo confiado en que Dios iba a hacer algo de su vida. Cuando el Señor le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas de los cielos, lo cumplió a través de José. Cuando José fue a Egipto, de allí llegó toda la familia y fue prosperado el pueblo de Israel. De allí viene toda la base del pueblo de Israel. Viene desde Abraham, viene desde Jacob, viene desde José. Ahí viene la descendencia del pueblo de Israel. Espero que se les quede cuando un día les pregunten ¿quién es el abuelo de José? Ya se la saben. O cuando les digan ¿quién es el papá de Jacob? Usted no va a decir ni que yo fuera el papá de todos los pollitos. Hay algunos que así dicen. Pero aquí nos habla la palabra del Señor. Son personas importantes, son ejemplo de personas. Abraham era el padre de la fe. Yo a veces he preguntado ¿quién es el padre de la fe? Y no me han contestado tampoco. Es algo fácil de aprender, no lleva mucho tiempo de aprender, porque ahí mismo en Génesis dice y habla de Abraham. El Señor le dio la promesa a Abraham de un hijo. Ahí está el hijo, pero esa sí se la sabe. ¿Quién es el hijo de Abraham? ¿Quién es el hijo de Abraham, hermano Elmer? Estamos hablando de José, que viene de descendencia de Abraham. Hermano Elías dijo que solo se sabía el nombre del papá de José, pero pregunta importante, ¿quién era el hijo de Abraham? El papá de Jacob. Bueno, y Jacob tuvo otro hermano. Eso es la descendencia de Abraham. De ahí viene la descendencia de Abraham, porque ellos eran nietos de Abraham, eran dos hermanos. Estaba Jacob y estaba el otro hermano. Hermana Dilma, si lee su Biblia, ¿quién era el hermano de Jacob? Desde que esos dos hermanos se convirtieron en dos naciones, en dos pueblos diferentes. Yo he escuchado prédicas de hermanos que han dicho que Jacob, el hermano de Jacob, vendió su progenitura, porque el hermano de Jacob eran gemelos, pero nació primero. Y él vendió su lugar por un plato de comida. No es Isaac. Isaac es el hijo de Abraham, pero el hermano de Jacob es Esaú. Vieron que estaba fácil la pregunta. Si pusiéramos premios, nadie se gana el premio. Es fácil, pero es bonito aprender los personajes bíblicos. Alguien me dijo un día ¿qué animal ganó 3 veces? El pollo. La verdad, hasta los niños se lo saben, hermanos. Y nosotros, siendo adultos, sinceramente damos pena. Damos pena, hermanos, porque la palabra del Señor la tenemos que saber. Si yo les pregunto algo que sí se la saben, si yo les pregunto de las redes sociales, eso sí me van a contestar. Pero la palabra del Señor la tenemos que poner por obra. Espero que les haya quedado algo de la descendencia de Abraham. No les prediqué de las descendencias, pero de allí viene el contexto de José. José viene siendo el nieto de Abraham. José viene de la descendencia de Abraham. José viene de la promesa que Dios le dio a Abraham, una promesa que se cumplió cuando dijo que su descendencia iba a estar en Egipto y de allá lo iba a traer de regreso. En eso se cumple la palabra a través de José Dios usó medios para que la descendencia de Abraham fuera a Egipto y para que regresara. Esa sí se la saben. ¿Quién trajo al pueblo de Israel de Egipto? ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Esa sí se la saben. Pero es fácil, son preguntas fáciles que todos deberíamos de saber. Usted me va a decir, yo no predico. No necesitamos predicar. Usted puede tomar la Biblia desde Génesis y ver de dónde viene la descendencia de Abraham, de dónde viene todo el contexto. Allí viene la descendencia del pueblo de Israel. Pues esto ha sido mi meditación de la palabra del Señor. Espero que les haya quedado algo a los jóvenes. Espero que hayan aprendido algo de la palabra del Señor. Sigamos adelante.